hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso a la altura de la cruz. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 25, dice entonces: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron, porque les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Entregamos el primado, te lo entregamos a ti. Nos presentamos una vez más delante de tu trono de gracia, con la intención de adquirir el favor oportuno para este momento, cubiertos con la sangre derramada por el Cordero inmolado. Queremos venir ante ti y apelar por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor. Pedirte que tu amor se derrame en nuestros corazones, que tu palabra, que es viva y eficaz, que es predicada y anunciada a través de estas redes, sea como una jabalina enterrándose en cada corazón. Te pido por todos los que se conectan, Señor, para que la gracia y el favor los alcance a ellos, pero también alcance a sus familias, sus hijos, sus vecinos, para que esta palabra reine en el corazón de la gente, presentándote, Señor, en cada oración que hacemos, la situación que vivimos hoy, apelando a tu misericordia y a tu favor. Que tengas misericordia de la gente, que tengas misericordia del que está enfermo en un hospital, y misericordia del que ha perdido un ser querido en estos días. La gracia en estos días, que no necesariamente son exclusivos, porque buscarte a ti, buscar tu presencia es cosa de todos los días, pero en estos días a donde el mundo se detiene para por lo menos recordar en alguna forma el sacrificio extraordinario que llevó a cabo Jesús en el Gólgota hace casi 2000 años atrás, que esa reflexión lleve al hombre a interiorizar el mensaje de la cruz y le permita mover su corazón al arrepentimiento. Te pido fortaleza por la humanidad, por la sociedad, sobre todo por la gente que está al alcance de mi voz, que seas tú, oh Dios eterno, obrando en nuestras mentes y obrando en nuestro corazón. Te pido por los que aún trabajan, que no pueden, Señor, quedarse en sus casas, para que tú les guardes, para que tú les des fuerzas y para que tú les toques. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Estamos aquí nuevamente en la casa del Señor, en el Viernes Mayor, Dios es maravilloso, hermano, que de tal manera amó Dios a este mundo que nos ha regalado a su Hijo, para que si creemos en Él, no tengamos la experiencia de perdernos, sino que podamos alcanzar salvación, podamos alcanzar salvación. Y fueran muchas cosas, yo quiero que usted me ayude y reflexione conmigo sobre este tema, a la altura de la cruz.
a la altura de la cruz. Por muchas cosas y por muchas vertientes bíblicas, hablamos de las cosas simples de la cruz del Calvario. Hablamos de la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablamos de lo humillante que era para cualquier persona en aquel momento de la historia morir en una cruz. Hablamos en referencia al apóstol Pablo de la locura de la cruz, de la locura de este evangelio, de la maldición de este evangelio. Pero yo quiero reflexionar con usted y quiero que usted me ayude a reflexionar acerca de la altura de la cruz, de la altura de la cruz. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios maravilloso. Y el hecho de que tenemos, por lo menos por así decirlo, la imagen del Hijo de Dios crucificado en un madero, no es para menos de pensar en algún tipo de excelencia, en algún tipo de gloria, en algún tipo de poder a través de este evento. Es inevitable mirar hacia la cruz y no pensar, reflexionar en que aquel momento cambia la historia de este artefacto de madera conocido como la cruz. Hasta la persona de Jesús, la cruz fue identificada como maldición y de ninguna manera, de ninguna forma, quisiera ningún hombre asociarse con ella. Es el evento en el Calvario que presenta entonces la cruz como un símbolo, no necesariamente un símbolo de adoración o motivo de adoración, sino un símbolo de victoria, un símbolo de gloria, un símbolo de poder. Hay poca gente que entiende, o mejor dicho, hay mucha gente que no llega a la comprensión. Por eso el apóstol Pablo introduce aquella porción bíblica y habla de la locura de la predicación. Yo siempre he dicho esto, no porque predicar sea cosa de locos, porque predicar es el arte de la oratoria, y esto no es de locos. Los presidentes de las naciones predican por 2 años consecutivos con la intención de ser electos a sus escaños políticos. No necesariamente Pablo hace referencia al arte de la predicación como una locura, sino a la temática de la predicación del evangelio, que pareciera ser alguna locura, porque extraordinariamente hablamos de un Salvador crucificado, Entonces, de alguna manera sutil, el apóstol nos hace reflexionar y nos hace entender que no necesariamente el evangelio va a ser recibido por mucha gente, no necesariamente el evangelio va a ser recibido por todos de una manera correcta, de una manera saludable. Pudiéramos hablar tantas cosas, pero yo no quisiera darle llover sobre mojado y darle vuelta a lo que todo el tiempo se hace. Yo quisiera considerar, si usted me permite ahí, usted me conoce, yo lo voy a tratar de coger un poquito más suave hoy, pero yo quisiera considerar que usted me ayudara, y ahí donde usted está, usted considerara conmigo el evento. Antes de hablar un poquito más de la cruz de Cristo, yo quisiera que usted me ayudara a reflexionar sobre el evento que está plasmado en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, verso 12 y verso 13. En el Evangelio según Mateo, a la altura del capítulo 21, el verso 12 y el verso 13 nos habla de un evento. Esto, la iglesia tradicional lo pone en algún tipo de procesión, en alguna línea cronológica. Y nosotros quisiéramos, o yo quisiera llevarlo a usted a reflexionar sobre este asunto, porque entiendo yo que este asunto es uno de los asuntos que más livianamente se trata en lo que es la procesión de Cristo hacia el Calvario. Es uno de los eventos que menos se menciona. Y cuando nosotros los creyentes que hablamos de Jesús, de un hombre de un carácter intachable, de un hombre
de amor, ni un hombre de favor, ni un hombre de misericordia, ni un hombre extraordinario. El carácter de Jesús que mencionábamos ayer, nos cuesta un poquito de trabajo llegar a esta porción bíblica, porque esta porción bíblica nos muestra a un Jesús de alguna forma que pudiéramos decirlo molesto, incómodo con una situación particular. Es un evento en la cronología de los hechos que conmemora el mundo esta semana. ¿Por qué está dentro de la cronología? Porque entendemos por la historia que aunque Jesús visitó Jerusalén varias veces, este evento se lleva a cabo en la última visita de Jesús a Jerusalén antes de ir a la cruz. Y yo hablo del evento del templo, a donde Jesús llega y se encuentra con los cambistas, se encuentra con los mercaderes y una serie de personas más que han construido o han convertido el templo de Salomón. Mire, si hay algo extraordinario en la historia, y usted toma un paso atrás ahí, respira conmigo, que nosotros podamos entender eso. Yo quiero que usted entienda eso, que nosotros podamos discernir en nuestra mente es este hecho. Mire qué simple, mire qué bonito esto. Nosotros creemos, usted que está ahí y yo que estoy acá, creemos que el Dios de la Biblia no solamente es Dios, nosotros creemos y predicamos que es el único Dios, que no hay Dios fuera de Él, que Él es el más grande, que Él es el más fuerte, que Él es el todopoderoso. Creemos de Él que Él es el creador de los cielos, creemos que es el creador de la tierra, creemos que es el todopoderoso y sabio Dios. Eso es lo que usted y yo creemos, lo que usted y yo predicamos, que el Dios de la Biblia es incomparable. La Biblia dice que antes de Él no hay Dios y que después de Él no hay Dios, que Él es el único Dios de verdad, el todopoderoso, el grande, el fuerte, el invencible, nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque este lugar, conocido como el templo de Salomón, es un lugar donde la historia bíblica nos dice que la presencia de Dios, que la Chequina de Jehová se posó sobre aquel lugar. Y usted pudiera visitar. Yo tuve el privilegio, y esto pues yo no me gusta hacer mis cosas muy públicas, pero por beneficio de que usted me entienda, yo tuve el privilegio de ir a México, a alguna parte de México, y estar en un monumento, una pirámide de estas, a donde la persona que nos guía por aquel lugar nos habla de la historia y de los sucesos y de todo lo que tiene que ver relacionado con aquel edificio. Y uno como ser humano, uno visita estos lugares porque de alguna manera, ¿verdad? Pues son interesantes en cuanto a la historia se refiere. Ahí hubieron unos eventos de unas civilizaciones que ya no existen en medio de nosotros. Y resulta fascinante. Hoy mismo estará en boca de todo el mundo, en fotografías por todas partes en Facebook, la capilla o la iglesia tradicional que se encuentra sobre el sepulcro que está vacío, todos estos monumentos, todas estas cosas históricas que paseamos que la gente pasea por el mundo para visitarlos, son relevantes a lo que yo quiero decir, porque el templo de Salomón, el templo de los judíos, es el único lugar en la historia de la humanidad. En Egipto hay pirámides, en Italia o en algún lugar en Europa está la Torre Eiffel, está aquel edificio que está virado. En Manhattan estaban los edificios grandes, ya no están, ahora hay uno solo. En Washington DC hay unos monumentos, pero este edificio es el único lugar que la historia recalca que la presencia del Dios del cielo llenó aquel lugar, que sus faldas arroparon el templo, que su chequina arropó el templo, y que de alguna manera fascinante
fascinante. Aquel lugar tenía un brillo especial, no solamente por su construcción hermosa, no solamente por su decoración, por su diseño de aquel tiempo, sino que el lugar era el lugar a donde la presencia del Dios de los israelitas descansaba, y por consecuencia tenía un brillo especial, tenía un lujo especial, tenía una gloria, a tal manera que aún los hombres que caminaban con Jesús, los discípulos, llegaron a considerar el hecho de decirle a Jesús: observa, Señor, el templo, qué glorioso, qué grande se ve. Y aquel lugar se conocía como la casa de Dios, como el lugar donde Dios habitaba. Entonces llega Jesús en su última morada o en su última visita a Jerusalén, y la Biblia nos presenta un escenario en aquel lugar. Allí dice la Biblia que llegó Jesús, Mateo capítulo 21, verso 12, verso 13. Dice que Jesús llegó y se encontró con los cambistas, que eran los hombres que intercambiaban el dinero. Como usted ha viajado fuera de Estados Unidos a algún lugar donde el dólar no necesariamente es la única moneda disponible, pues usted sabe que hay lugares que se dedican a cambiar el dólar por la moneda de aquel lugar. Estos eran los cambistas. Allí en el templo habían hombres que, mientras los peregrinos que venían de toda parte de Israel a visitar el templo, los hombres intercambiaban la moneda por la moneda que era aceptable para ofrendar dentro del templo, porque dentro del templo de los judíos no se podía ir a ofrendar con cualquier moneda. No se podía ir allí con la moneda de Persia, o la moneda de Egipto, o la moneda de Italia. No, allí había que ir con la moneda hebrea, con lo hebreo. La gente llegaba a los cambistas, intercambiaba el dinero para poder ofrendar dentro del templo. También estaban los mercaderes, la gente que tenía la ovejita, la gente que tenía la paloma, la gente que tenía las cosas, y vendían allí estas cosas que servían para la ofrenda, para el sacrificio dentro de la casa del Dios de los israelitas. Y llega Jesús, y dice la Biblia que interesantemente Jesús se da cuenta de unas cosas y construye un látigo. Jesús construye un látigo y comienza a azotear a todos los mercaderes dentro del templo. Y esto es una escena fascinante, y es una escena dentro de la cronología de los últimos días de Jesús, y es una escena que solamente el Discovery Channel, el History Channel se atreven a tratar, porque nosotros como amantes de Jesús como que nos cuesta trabajo hablar de esta escena. Pero está allí, está plasmada en los evangelios, que Jesús construye un látigo y arremete contra los mercaderes dentro del templo. Y por no quedarnos allí, Jesús usa una palabra y dice: mi casa. Oiga, Jesús era un hombre decidido, ¿no? Mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en un lugar de mercado, en un lugar de trampa, en un lugar de cosas inmundas, de cosas que no producen, de cosas que no son sagradas, ustedes han profanado mi casa. Eso es lo que Jesús dice. Jesús se aira contra los mercaderes dentro del templo. No dice que Jesús andaba con un látigo en la cintura como andaba Pedro con la espada, no. Dice que Jesús construyó en el momento, parece que me empezó a coger, ¿verdad?, sogas y cueros alrededor del suelo, y construyó un látigo y le entró a latigazo a los mercaderes del templo. Y la expresión que Jesús usa es: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mire, yo sé que hoy es Viernes Santo y que quizás usted se conectó para las 7 palabras de la cruz. Si esto fuera un canal de televisión, yo le diría que esa transmisión está en otros canales hoy. Esta es la transmisión de este canal. Jesús arremete contra los mercaderes dentro del templo, porque de alguna manera u otra la declaración de Jesús revela todo. Jesús está diciendo: esta es mi casa, esta casa debe ser llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ustedes la han convertido
en una cueva de ladrones. Y valga la redundancia, permítame decirle esto. La razón por la que Jesús dice que ustedes han convertido mi casa en casa de ladrones es porque detrás de la mesa, tanto de los cambistas como de los mercaderes, la balanza no es justa, la balanza es falsa. La balanza está inclinada a favor del mercader y a favor del cambista. Hay trampa, hay corrupción en lo que está pasando allí. Hay corrupción, no hay justicia. Además de que se encuentran, la historia nos enseña que esta área que los cambistas y los mercaderes tomaron para hacer sus negocios, era la área del templo que estaba dispuesta o estaba separada para los gentiles, cuando venían de peregrinaje, pudieran observar los sacrificios y los cultos que se hacían en el templo hebreo desde estas áreas. O sea, que a los judíos les había importado poco que otras civilizaciones aprendieran del Dios de los israelitas, y las áreas que estaban diseñadas y preparadas para que los gentiles pudieran participar, pudieran mirar de lejos el culto a Dios de acuerdo a los israelitas, había sido ocupada por los negocios, por los negociantes. Y Jesús arremete contra este asunto y dice: no, esto no puede ser, esta es mi casa y mi casa tiene que ser llamada casa de oración y no debe ser una cueva de ladrones, no debe ser una cueva de ladrones. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver todo esto? Y usted que se congrega aquí conmigo ya me conoce. ¿Qué tiene que ver todo esto? A mí me fascina que nosotros seamos expertos, buscando los simbolismos bíblicos, a mí me fascina esto, me fascina. Somos expertos buscando los simbolismos bíblicos, somos expertos analizando el texto. Si nos dejan, hablamos en griego, en arameo y en todos los idiomas habidos y por haber. Pero esta porción bíblica nadie le ha querido poner el dedo. Y todos los años se manifiesta esta semana, y la gran mayoría de las organizaciones religiosas cuentan el evento cronológicamente, los últimos pasos de la vida de Jesús, y poca gente habla de la situación que se desató en el templo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Empezamos a hacer contexto bíblico. Es la que nos arroja luz de qué está pasando realmente. ¿Qué es lo que realmente Jesús nos está tratando de enseñar? ¿Qué es lo que Jesús nos está comunicando? Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el verso que continúa, o los par de palabras después, entonces dice: por tanto, si destruís el templo de Dios, Dios los va a destruir a ustedes. Eso no está en el Antiguo Testamento, eso está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 16. Pablo dice: no sabéis, haced memoria, recuerda, entiende, que vosotros sois templo de Dios, casa del Espíritu Santo. Y si nosotros destruimos el templo de Dios, Dios nos va a destruir a nosotros. Queriendo o trayendo entonces, también basado en lo que Jesús dice, también en la porción de Mateo capítulo 21, versos 12 y 13, porque cuando Jesús dice esto, o hace esto, de azotar a los mercaderes y a los cambistas, los judíos, los rabinos, los religiosos se acercan y le dicen a Jesús: ¿qué señal tú nos estás trayendo? ¿Qué es lo que tú nos estás tratando de decir con esto? A lo que Jesús responde: yo voy a destruir este templo y lo voy a construir en 3 días. Tenemos base bíblica para entonces usar este escenario, esta escenografía, como una enseñanza o un simbolismo de nuestro corazón, El templo había sido profanado. Usted sabe lo que quiere decir la palabra profanar.
La palabra profanar quiere decir que no es sagrado ni sirve para fines sagrados. La palabra profanar quiere decir que no es sagrado, pero que tampoco sirve para fines sagrados. Y Jesús entonces está hablando y está diciendo, el templo ha sido profanado. El templo no es sagrado y tampoco sirve para fines sagrados. La obra que Jesús, mire, si usted lo analiza cronológicamente, esta es la primera o el primer evento en los últimos días de Jesús en Jerusalén. El último evento antes de la cena del Señor, antes de Getsemaní, de la vida de Jesús en Jerusalén. Oiga bien lo que yo le estoy diciendo. El último evento antes de la cena del Señor, de Getsemaní, es la resurrección de Lázaro. Esa es la cronología bíblica. Si usted ha estudiado la Biblia, usted sabe que la cronología bíblica nos enseña que el último evento antes de que Jesús se reuniera y partiera el pan con sus discípulos y luego fuera a Getsemaní, a donde es arrestado, es la resurrección de Lázaro. Ahora, el primer evento en esta cronología de eventos en la última semana de Jesús en Jerusalén es llegar al templo y sacar los cambistas y los mercadores a cantazo limpio. Alaba a Dios conmigo. Ahora, ¿habrá alguien que ponga una manita de esas que se dibuja en estos asuntos y diga gloria a Dios, aleluya? ¿Qué Jesús nos está enseñando? ¿Qué Jesús nos está comunicando? ¿Qué Jesús está haciendo? Mire, yo escuché a una persona ayer decir esto y no menciono nombres, pero este es el problema. Yo escuché a una persona decir, mire, yo no quiero que la gente se confunda, porque es que yo estoy convertido hace años. Lo que pasa es que lo que yo hago en mi trabajo, pues es mi trabajo. O sea, que yo puedo profanar mi vida, yo puedo dedicarme a vender alcohol. Yo no me, ¿verdad? Pastor, usted no está en la iglesia el domingo, cuidado con la exégesis y cuidado con la doctrina. No, mire, si yo digo que yo soy cristiano, las acciones de mi vida no pueden ir en contra de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Y mucho menos, déjeme decirle esto con toda humildad y con toda sencillez de corazón. Mire bien lo que yo le voy a decir a usted. Si usted dice que usted es cristiano, si yo digo que yo soy cristiano, yo no puedo, mi vida no puede llevar acciones que vayan en contra del Evangelio de Jesucristo y mucho menos lucrarme de ellas. Mire a ver si usted me entiende. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Si yo digo que yo soy creyente, mi vida no puede contradecir el Evangelio y mucho menos debo yo lucrarme. Yo no puedo vender drogas si yo digo que yo soy cristiano. Yo no puedo vender drogas si yo digo que yo soy cristiano, porque yo me estoy lucrando de el daño de otro ser humano. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy cristiano y vender droga al mismo tiempo? ¿Cómo yo puedo decir cristiano y vender canciones que denigran la mujer, que hablan de la matanza, que hablan de beber ron? Yo no puedo hacer eso porque yo estoy denigrando la sociedad, denigrando la humanidad, sembrando veneno en el corazón de la juventud y me estoy lucrando del asunto. Ah, pero yo soy cristiano, yo me convertí hace un montón de tiempo. No funciona así, no funciona así. Este es el primer evento que se registra en la cronología de las últimas horas de Jesús en Jerusalén, porque la obra de Jesús de Nazaret es perfecta, es pura, es santa, es sacra y debe haber purificación en el proceso de la persona que se acerca a Jesús de Nazaret. Debe haber. Mire, esto que yo estoy diciendo no son caprichos de este pastor. Oiga bien lo que yo le voy a decir. Mire bien esto. De alguna manera u otra, el instrumento de corrección viene a ser un látigo. Representa la movilización y remisión de lo que es profano. El evento de la corrección va a representar lo que es la movilización, la remisión, la reprensión, la remoción de lo profano dentro de mi vida. Los mercadores representan la multiplicidad del ego,
del orgullo, de la gloria humana. Ellos representan el tomar el espacio donde otros pueden beneficiarse. Mire, no hay texto más hermoso en la Biblia que enseñe más, y se repite 2 veces por 2 escritores diferentes, Jesús y Pablo. Jesús le dice a los fariseos, le dice: ustedes mueven el cielo y la tierra. Yo sé que yo digo cosas que me meten en problemas, yo lo sé, pero yo tengo que, este soy yo soy hijo, nieto de Vitín Díaz, y yo por tradición yo no soy fácil, ¿verdad? Imagínense con esta palabra tan fuerte frente a mí, no es fácil, pero hay que decirlo. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes mueven el cielo, mueven la tierra para hacer un discípulo, para hacer un prosélito, es la palabra que usa la Reina Valera. Hace ¿cómo se dice eso? Una referencia a discípulo, ¿verdad? La Reina Valera usa la palabra prosélito, pero la forma fácil suya y mía de entenderla es la palabra discípulo. Y Jesús le está diciendo a ellos: ustedes mueven el cielo, ustedes mueven la tierra por hacer un discípulo, y luego que lo convierten en discípulo, lo convierten en 10 veces más hijos de las tinieblas que ustedes mismos. Eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos, porque les enseñaban la palabra. La palabra de Dios es hermosa y todo el mundo la quiere recitar, todo el mundo la quiere predicar, pero Jesús le está diciendo: ellos enseñan, y lo que ellos enseñan está bien, porque en la cátedra de Moisés se sientan, pero las conductas de ellos no las imite. Eso es la enseñanza de Jesús bíblica. ¿Está allí o no está allí? ¿Usted lo ha leído alguna vez o no lo ha leído alguna vez? Sí, está escrito en la Biblia que no podemos decir una cosa con nuestra boca, pero nuestra vida no puede decir otra. Pero Pablo lo repite. Pablo entonces lo escribe de otra manera y dice: ¿de qué me vale haber sido heraldo para muchos si al final se va a perder mi alma? ¿De qué me vale ser heraldo para otros si al final se va a perder mi alma? Pablo está diciendo: ¿de qué me vale? Heraldo es una palabra que usa el apóstol Pablo, que hace una referencia a un escalón, a un apoyo, a un pie amigo. Y Pablo entonces está diciendo: ¿de qué me vale ayudar, apoyar, servir de estímulo a otros si al final mi alma se pierde? Combinando estas 2 porciones bíblicas, entonces nos están enseñando nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, pero también el apóstol Pablo nos está diciendo que mi vida debe ir al pie o al par de lo que yo predico, de la religión que yo practico. No puedo decir que soy cristiano y vivir una vida que no camine a la par con las enseñanzas del Señor Jesucristo. No importa cómo yo me llame. Ahora, esto no es cuestión del pensamiento de este pastor solamente. Oiga bien, el corazón es referencia bíblica como el centro de las pasiones y los deseos de los hombres. El corazón es presentado bíblicamente como el asiento, como el lugar a donde se sientan las pasiones y los deseos de los hombres. Las pasiones y los deseos de los hombres. Dice que debe ser purificado. Jesús dice: no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina el hombre, sino lo que sale por la boca del hombre lo que lo daña, porque de allá sale todo lo que no es de Dios. Para muchos, esto es el religioso. Para mucha gente hoy, hablar así como yo estoy diciendo, decir lo que yo estoy diciendo, es cuestión de religión. Para muchos es cuestión de religión. Pero déjeme decirle algo: no hay cosa más lejos de la verdad que esa. No hay cosa más lejos de la verdad que esa. Porque de alguna manera u otra, el pensamiento de Crisma, y no estoy hablando de Navidad, de Hare Krishna, usted ha escuchado esa religión en algún lugar, el pensamiento islámico, el pensamiento indígena tradicional americano, y muchos lugares más, aún los mayas, los incas y todas estas civilizaciones antiguas concuerdan en que el corazón es el lugar de purificar.
que el corazón es el área que el hombre tiene que purificar. Y cuando hablamos de corazón, nosotros no hablamos del órgano que bombea la sangre al resto de su cuerpo. Hablamos de la combinación de lo que es la mente. Usted no puede ir a ningún lugar y operarse la mente. Usted no puede ir a ningún lugar y que le abran la cabeza y sacarse la mente. El cerebro sí, pero la mente no es algo que usted pueda extraer de nadie. El corazón entonces hace referencia al ser, a la complejidad, a lo que compone el hombre, que es carne, pero también es alma y también es espíritu. Esa es la referencia que hace. Entonces todas estas civilizaciones indígenas en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, en el Caribe, civilizaciones islámicas en el Medio Oeste, civilizaciones en el extremo vertiente a donde nace el sol, concuerdan en que el corazón, el interior, el ser humano es el lugar a ser purificado. Entonces, si juntando todas estas cosas, la primera acción que Jesús hace al entrar a Jerusalén en sus últimos días, da entonces indicios, señala y apunta a los comienzos de la purificación de Jesús en su casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Yo soy la casa de Dios. Y Jesús viene a purificarme, aunque como dice la alabanza, golpe a golpe ha trabajado. Aunque sea a golpe limpio, Jesús tiene que purificar el lugar de su ofrenda, tiene que purificar el lugar a donde Él habita. Jesús tiene que purificar el lugar a donde Él reside. Y este simbolismo de los golpes de los mercaderes no es otra cosa que un simbolismo que Jesús presenta para que usted y yo entendamos que la casa de Dios debe ser un lugar sacro, que el hombre y la mujer deben ser hombres que no solamente sirvan para cosas santas, sino que también sean santos. Usted no me escuchó ahí, habrá alguien que me apoye en esto. Jesús entonces está diciendo que el hombre a donde Dios va a habitar, a donde Dios va a hacer residencia, debe ser apto para acciones santas, pero el hombre también tiene que ser santo. No puedo simplemente clarificar acciones santas dentro de un templo, pero dentro de mi corazón no hay santidad. Estas cosas no concuerdan. Jesús dijo, no puede haber relación entre la luz y las tinieblas. No podemos tener dos señores. O le servimos a las tinieblas o le servimos a la luz. No puedo decir que hago obra del santo dentro del templo, pero mi corazón persiste en corrupción. Habrá alguien que me ayude a adorar a Dios en esta hora. Ay de mí si persisto en la corrupción del corazón, pero cuando voy a la iglesia soy el más santo. Cuando voy a la reunión de la iglesia yo soy el más santo. Yo soy el más santo. Lo único que me falta es la cosita esa en la cabeza. Pero mi corazón es un lugar de corrupción. No puede, esto no combina así. El evento de los mercaderes en el templo nos lleva al profundo entendimiento de qué se trata esto. La cruz del Calvario, porque queremos hablar de cruz, es un evento entonces de purificación que comienza con la expulsión de nuestras vidas de lo que es profano. Habrá alguien que entienda. Oiga bien lo que yo le estoy diciendo. La cruz es un evento de purificación. La cruz es un evento de santidad. La cruz es un evento de limpieza que comienza con la expulsión de la corrupción, con la expulsión de lo profano, con la expulsión para afuera de lo que no agrada al Dios a quien queremos servirle. Habrá alguien que entienda. Esto de limpiar el corazón es un pensamiento que domina las civilizaciones con pensamiento espiritual a través de toda la historia de los hombres. ¿Cómo yo sé esto? Desde el principio. Estas son las palabras de Dios al hombre que Dios utiliza como
como ejemplo de corrupción. ¿Quién es ese? Caín es ese hombre que se ensoberbece, que se crece en la ira, que se crece en el espíritu de envidia, y Dios lo detiene en el camino y le dice: aguántate ahí, que el pecado está a las puertas y te toca a ti tomar la decisión si permites que el pecado se enseñoree de ti o tú te enseñoreas de lo que se mueve dentro de ti. Debe haber purificación en el templo, que no es un edificio, que soy yo el templo de Dios, y debo echar para afuera lo profano de mi vida. Mire, si mi trabajo, yo lo voy a decir aquí, y si usted lo quiere editar para pasárselo a otro, pues es decisión suya. Si mi trabajo, a donde yo devengo mi dinero, le hace daño al ser humano, yo tengo que dejarlo. Yo tengo que dejar ese trabajo, porque mi trabajo como hijo de Dios es abrazar, es construir, es velar por el bien de los demás, no es destruir la sociedad. Yo no puedo seguir vendiendo drogas si me convierto al Señor. Usted me entendió, ¿verdad que sí? El pensamiento del cristianismo entonces nos va a hablar. Usted está en su casa deseoso de que yo llegue a la cruz. Pareciera irónico que hoy usted quiere que yo avance y llegue a la cruz. Mire cómo yo lo voy a decir, mire cómo yo lo voy a decir. El pensamiento cristiano entonces domina esta realidad. El proverbista nos escribe en el capítulo 4, verso 23, y nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El proverbista en el capítulo 4, verso 23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Nuestras emociones de amor, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras tendencias que se encuentran dentro de nosotros, terminarán determinando mi manera de vivir. Terminarán determinando mi manera de vivir. Simple, porque lo que me gusta hacer, lo que a mí me gusta hacer, yo siempre voy a buscar espacio, tiempo para hacerlo. Lo que a mí me gusta hacer, yo siempre voy a buscar espacio y tiempo para hacerlo. Si yo no regenero, si yo no purifico, si yo no limpio el interior, yo siempre voy a buscar tiempo y espacio para hacer las cosas que me gustan hacer, que no necesariamente agradan al Dios del cielo. Hay una palabra aquí que yo no quiero dejarla de decir, porque con eso, aquí que está la curva que usted está esperando. Ahora entramos a esto de la cruz. La palabra es simple: procul este profaní. Procul este profaní. Son tres palabras: procul, este, profaní. Es una declaración que se encuentra en por lo menos 7 civilizaciones del antiguo mundo, y declara: alejaos de lo profano. Grita. Es una expresión en algún tipo de idioma, en algún idioma antiguo, que tiene puntos de exclamación sin tener los símbolos de la exclamación, que grita: procul este profaní, alejaos de lo profano, apartaos de lo profano, huid de lo que es profano. Y el corazón entonces se limpia guardándole. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Acuérdese de esto que le estoy diciendo en puertorriqueño. Si a usted le gusta vender droga, yo sé que estoy usando ejemplos drásticos, pero usted me entiende y usted sabe a dónde los debe aplicar en su vida. Si a usted le gusta vender droga y usted no cambia ese deseo dentro de usted, la tendencia suya va a ser siempre a buscar tiempo y espacio para vender droga. Si a usted le gusta hacer trampas y usted no barre, sabe que la expresión barrer, que todo el mundo la conoce, el instrumento que se usa para barrer es una escoba, pero lo importante del asunto no es la escoba.
sino el sacar para afuera lo que estorba, lo que contamina, lo que ensucia una casa. Si usted no hace un proceso de purificación dentro de usted, la tendencia suya y mía, aunque vengamos a la iglesia, va a ser a buscar tiempo, a buscar espacio para hacer lo que nos gusta hacer. Ahora, si yo limpio mi casa, aquí le va a gustar, aquí le va a gustar. Si yo limpio mi casa, si yo procuro profaní y me gusta adorar a Dios, entonces yo voy a encontrar tiempo y espacio para adorar a Dios. Si yo limpio mi casa y hago de mi gusto el orar, yo voy a encontrar tiempo y espacio para orar. Yo voy a encontrar tiempo y espacio para leer la Biblia. Yo voy a encontrar tiempo y espacio para buscar a Dios, porque eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Mi alma alaba al que vive. Aquí entonces llegamos al ancla de este asunto. ¿Por qué todo esto es importante? Porque de nada me vale hablar de la cruz del Calvario si no entiendo que el evento viene a purificarme por dentro y a cambiarle el estatus que existe fuera de Cristo. Soy casa de ladrones, cueva de ladrones sin Cristo. En Cristo soy casa de oración. Fuera de Cristo soy casa de ladrón. En Cristo debo ser una casa de oración, debo ser un templo, debo ser un lugar de adoración. Habrá alguien, quisiera que alguien me ayudara, habrá alguien que entienda, debo ser un lugar. La Biblia dice en algún lugar que sacrifico con mis labios alabanza. Entonces el texto nos ayuda porque dice fruto de los labios que confiesan su nombre, que levantan la mano arriba y dicen gloria a Dios, bendito el Hijo de Dios, bendito el Señor Jesús. Si me gusta hacerlo, voy a encontrar tiempo y espacio para levantar la mano arriba y adorar al Señor donde quiera que yo esté. Me gusta adorar a Dios, me gusta buscar su presencia, me gusta cantar cánticos, me gusta leer su palabra. Voy a encontrar tiempo y espacio porque he purificado mi vida. Y ahora no es cuestión de corrupción, sino de las cosas que producen vida eterna. Fíjense, ¿de quién hablamos? De Jesús. Aquel nivel debe ser mi purificación, predicador. Yo le voy a decir con simples palabras. ¿A qué nivel debe ser su purificación y debe ser la mía? ¿A qué nivel? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es lo mínimo? ¿Cuál es lo mínimo, predicador? Donde debo purificarme, mi interior, mi corazón. Déjeme decirle de esta manera. Usted sabe que su maestro, mi maestro, Jesús de Nazaret, agárrese Tolentino, le ofreció agua de vida a un mundo que le dio vinagre para beber. Silencio. Usted sabe que en estas transmisiones no deben haber momentos de silencio. Pero yo quiero que usted reflexione en esa palabra, en esa declaración. Jesús de Nazaret es mi maestro, es su maestro, es el fundador de esto que llamamos iglesia, es el líder de nuestra fe, es la persona a quien seguimos, es la persona a quien queremos imitar, es la persona a quien queremos emular, es la persona a quien miramos. Jesús le dio y le ofreció agua de vida eterna a un mundo que le dio vinagre para beber. Interesante ese asunto. Si usted me pregunta a mí, ¿a qué nivel debe llegar mi purificación? Debe llegar ahí, a ese lugar. Ese debe ser el mínimo de mi purificación, a donde yo esté dispuesto a dar agua aunque a mí me den vinagre. ¿No habrá alguien conmigo todavía por ahí conectado? Comparte esta transmisión, que yo esté dispuesto a darle agua al que me ofrece vinagre. Eso es profundo allí, eso es difícil. Que yo esté dispuesto a darle un vaso de agua al que me dio vinagre de beber, al que me dio vinagre de beber. Vamos terminando entonces.
Esta porción bíblica que está en Juan, leímos unos versos para hacer contextos, pero el texto que nos compete dice, pero no entendieron. Luego el verso 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Jesús hace una referencia entonces. Yo no quiero hablar de la cruz de Cristo desde otra perspectiva. Yo quiero hablar de la cruz de Cristo desde esta perspectiva, porque no queremos menospreciar la cruz ni un día más. No queremos permitirles a los mercadores de este evangelio que prediquen otra cosa ni un día más. No queremos darle espacio a la gente que ofrece salvación sin regeneración. Es imposible. El proceso de la salvación incluye la justificación, incluye la regeneración y también incluye la santificación. Son procesos establecidos, el fundamento de la doctrina de los apóstoles, y no podemos experimentar salvación y no pasar por los tres procesos establecidos por la Biblia. Eso es corrupción, eso es mercaderismo con el evangelio de Jesucristo. La salvación incluye tres procesos. Justificación, eso usted y yo no nos costó nada. Jesús nos justifica, pero también tenemos que ser regenerados, también tenemos que ser purificados, y al final el proceso es el de la santificación, el de ser hombres y mujeres no solamente prestos para los santos, pero capaces de los santos. Hay dos cosas muy diferentes allí, porque una cosa es yo estar presto para las cosas santas, dispuesto para las cosas santas, pero otra cosa es que yo sea útil para las cosas santas. Son dos cosas muy diferentes. Predicar puede predicar cualquiera. Enseñar puede cualquiera. No se trata de estar dispuesto a ser los santos, sino yo ser útil para los santos, ser hábil para los santos, ser capaz de ser templo y casa de Dios. I gotta go. Entonces Jesús le dice a ellos, cuando ustedes me levanten, ustedes se van a dar cuenta que yo soy. Cuando ustedes me levanten, ustedes se van a dar cuenta que yo soy. Y esto hace una referencia. Y la referencia al capítulo 3:14 del libro de Juan. Usted se conoce el verso 16, Juan 3:16 de memoria. Pero la referencia que Jesús hace es al verso 14 y al verso 15. Que dice de esta manera, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El verso 15 dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 16, usted sabe que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el verso 14 comienza diciendo, como Moisés fue levantado en el desierto, o levantó la serpiente en el desierto, mejor dicho, así el Hijo del Hombre será levantado. Y de alguna manera u otra repite el texto porque es necesario que esto sea así. Esto es una referencia entonces al libro de Números, capítulo 28, verso 1 al 9, a donde el pueblo de Israel estaba siendo mordidos por las serpientes en el desierto. Estaban siendo mordidos por la serpiente y el veneno de la serpiente estaba matando a la gente. Y la instrucción, la orden que Dios le da a Moisés es: toma la serpiente y levántala en alto. Levántala en alto. Porque todo aquel que mire la serpiente cuando es mordido por la serpiente será salvo. Eso pasa en el libro de Números. Y Jesús está haciendo referencia a esto. Luego entonces dice en el Juan capítulo 12, verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esto es todo una porción bíblica en diferentes lugares que habla de una misma cosa. Jesús entonces le dice a la gente, cuando ustedes me levanten, le estaba hablando de cómo lo iban a matar. Cuando ustedes me levanten, ustedes se van a dar cuenta quién yo soy. Haciendo referencia entonces al evento del libro de Números, a donde, vuelvo y repito,
la serpiente es levantada en el desierto, en un palo, porque oiga bien la interesante dinámica de este asunto. La serpiente era la responsable, el veneno de la serpiente era la causa de la muerte de los hombres y mujeres israelitas en el desierto. Y Dios establece que al levantar la serpiente, todo aquel que sea mordido por la serpiente, al mirar la serpiente iba a sanar y no iba a morir del veneno de la serpiente. Entonces Jesús hace referencia a eso y en el capítulo 12, verso 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Hablando de la misma porción bíblica en relación con el juicio de este mundo, y la porción del capítulo 12 va en relación a dos cosas: al juicio de este mundo porque no cree en Jesús, pero Jesús usa unas palabras que son las que nos llevan o me llevan a mí aquí a este desenlace, porque el príncipe de este mundo es tiempo de que ya sea expulsado. El príncipe de este mundo es tiempo de que sea barrido para afuera. Lo profano es tiempo de que sea sacado para afuera. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir porque ustedes van a perecer en su pecado porque no creen en lo que yo estoy haciendo. Eso está el contexto del capítulo 12. Y lo que Jesús dice entonces es que como la serpiente fue levantada en el desierto, yo voy a ser levantado sobre la tierra y todo el que ponga su mirada en mí será salvo. Todo el que ponga su mirada en él será salvo. Todo el que ponga sus ojos en la cruz del Calvario será purificado, será procesado, pero será salvo. ¿Habrá alguien conmigo aquí? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mire, esto es fascinante. Esto trajo confusión para terminar. Esto trajo confusión en medio de toda la gente que rodeaba a Jesús y aún en los que creían en él. Esto trajo confusión porque la gente que, aún incluyendo a Judas y algunos de los discípulos de Jesús, ellos se habían memorizado el capítulo 9, verso 7 del libro de Isaías. Se lo habían memorizado. Habían hecho canciones, poesías, se lo sabían de memoria. Y Jesús les está hablando y le está haciendo citas que ellos conocen. Está subrayando eventos que ellos conocen. Y está diciendo, aquí está pasando algo. Porque este hombre está hablando, aún uno de los fariseos especuló y dijo, este se va a quitar la vida. Este se va a quitar la vida. Fue la especulación de uno de los fariseos. Pero la gente que seguía a Jesús de cerca cayó en confusión. Porque entendieron que Jesús estaba hablando de su propia muerte. Y estaba hablando de la manera en que iba a morir. En que iba a morir semejante a la serpiente en el desierto. Que iba a ser levantado en alto sobre la faz de la tierra. Y estaba diciendo, si ustedes me miran cuando me levanten allá arriba, serán salvos, serán purificados y serán salvos. Y hay confusión en el pueblo. Porque ellos se habían aprendido Isaías capítulo 9, verso 7 de memoria. Y todos decían a coro en el corito de los domingos en la iglesia, lo dilatado de su imperio, la paz no tendrán límites sobre el trono de David su padre y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando el celo y la justicia de Jehová harán estas cosas. Déjeme repetirle eso. Ellos se habían romantizado ese asunto. Ellos habían elaborado una doctrina basada en el asunto de lo que decía Isaías capítulo 9, verso 7, que decía, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en celo y justicia desde ahora y para siempre. Ellos habían romantizado ese asunto y estaban diciendo en puertorriqueño, ¿cómo puede este ser el Mesías? Si la Biblia dice que el Mesías viene
a confirmar la paz, viene a sentarse en justicia sobre el trono de David y viene a perpetuar la gloria de este pueblo para siempre. Eso me parece a mí a los mercaderes del día de hoy. Oh, ¿cómo tú puedes hablar? No hable de santificación, porque eso es de religiosos. No hables de purificación, porque eso es de religiosos. No hables de apartarse del pecado, porque eso es de religiosos. No hables de arrepentimiento, porque eso es de religiosos. Eso es lo que están diciendo ellos ahí. ¿Por qué tú estás hablando de que te vas a morir? ¿Cómo puede ser el Mesías y morirte? Si la Biblia nos dice que vas a reinar para siempre, que te vas a sentar en el trono de David tu padre, que vas a hacer esto y que vas a hacer lo otro. Fíjese, ellos están hablando de la palabra de Dios, están hablando de algo que es verdad, pero no era el tiempo de eso. Al igual que nosotros hoy queremos hablar de un fragmento del evangelio y nos queremos olvidar del otro fragmento del evangelio. Eso es de religioso. No le diga a la gente que tiene que ser justificado, que tiene que ser regenerado, que tiene que ser santificado. Eso es para los religiosos. No, eso no es para los religiosos, porque lo que se había olvidado aquel pueblo es que Isaías había escrito el capítulo 9 y el verso 7, a donde hablaba del Mesías que establecía un reino milenial y que la gloria, la paz, el imperio de su reino eran perpetuados para siempre. Isaías lo había escrito, claro que sí, pero Isaías también había escrito el capítulo 53 y de ese se habían olvidado. Ese no les venía a la memoria. Jesús les estaba diciendo del sufrimiento que se aproximaba, del evento que se aproximaba, y para ellos eso era como una herejía. ¿Cómo tú vas a decir eso? Tú eres un religioso. Si se supone que el Mesías vive en bendición, si se supone que establezcas un reino, se supone que establezcas la gloria de este pueblo, pero se habían olvidado de que Isaías 53 también estaba escrito. ¿Habrá alguien que todavía esté conectado por ahí? Yo me fui lejos hoy. Gloria al Señor. Mire, Isaías 53 también estaba escrito y relataba lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy hay una palabra de la cruz que yo sí quiero citar. Hoy hay una palabra de la cruz que hoy sí yo quiero citar. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Interesante. ¿Usted sabe por qué es interesante? Porque el hombre que está en la cruz, a los 33 años y medio de edad, el hombre que está en la cruz, apenas, yo quisiera que estuviéramos en vivo y a todo color. Yo siento la presencia del Señor. El hombre que estaba en la cruz, que tenía 33 años y medio de edad, a los 12 años de edad, expresó unas palabras que le deben hacer a usted y a mí entender lo difícil que fue para este hombre decir: Elí, Elí, lama sabactani. Oh, gloria a Dios. Dios es hermoso, hermano. Dios es hermoso. Porque este hombre a los 12 años dijo a su mamá y a su papá, les dijo: ¿por qué me buscas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Esto es un niño a los 12 años en pleno conocimiento y entendimiento de que su lugar en la tierra era
como el Hijo del Dios viviente. Era indudable la presencia de Dios. Usted puede discutir lo que usted quiera, usted puede ser gnóstico si usted quiere, pero la Biblia me enseña a mí que Jesús de Nazaret no recibió el Espíritu Santo a los 30 años cuando salió al ministerio. La Biblia me enseña a mí que esto fue un hombre mandado por Dios del cielo que disfrutó de la plenitud de la presencia de Dios en su vida todo el tiempo. En la cruz no se muestra lo menos Dios que Jesús era. En la cruz se muestra lo gran hombre que es. Habrá alguien que pueda ayudarme en este momento. Yo quiero terminar, pero yo siento a Dios haciendo presión en mi corazón, porque hoy hemos hecho mercadería con este evangelio puro y santo, que si la muerte fue dolorosa para Jesús, estas palabras de la boca de este hombre que había sido lleno, saturado de la presencia de Dios por toda su vida, experimentaba la experiencia más triste en su existencia, y era el abandono de Dios de su cuerpo por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. ¿Cómo podemos vender otra cosa? ¿Cómo podemos predicar otra cosa si el niño que le dijo a María: me conviene estar en este lugar, esta es la casa de mi padre, este es el lugar diseñado para mí, este es el lugar a donde me enviaron, tiene que exclamar en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por causa de tu pecado, por causa de mi pecado, por tu culpa, por mi culpa. Este hombre experimenta la desgracia más grande en su vida, y es sentirse separado de la divinidad que le acompañaba desde el pesebre hasta la cruz del Calvario. Predicamos a Jesús de Nazaret, no solamente el Dios divino, pero el hombre perfecto. Predicamos a Jesús de Nazaret, no solamente el todopoderoso y eterno Dios, sino el hombre con la mayor gloria y la mayor manifestación de gracia y misericordia sobre la faz de la tierra. Esto no es cuestión de toma la cruz y sígueme solamente. Esto es cuestión de saber a qué altura se vive esta cruz, a qué altura se debe llevar esta cruz, a qué altura, a qué nivel se debe servir a este Dios que vino desde la eternidad a encarnarse, a humillarse, a entregarse, a sufrir, a padecer, para que usted y yo hoy pudiéramos experimentar salvación y vida eterna. A este hombre que se vino desde la eternidad a acompañarnos y hacer posible que lo profano salga de mi corazón, que lo profano salga de mi vida, que lo que no agrada a Dios sea removido de mi interior y yo pueda ser casa de oración, casa de manifestación, lugar de visitación, lugar de experiencia. Oye, nosotros hoy más que nunca necesitamos entender este mensaje escritural, porque hoy no podemos llegar al templo, hoy no podemos asociar esta palabra con el edificio de 4 paredes y hermosas columnas. Hoy nos vemos en la obligación de hacer de mi corazón su templo, de hacer de mi corazón su casa, de hacer de mis entrañas su habitación, de hacer de mi vida el lugar de su aposento. Hoy más que nunca hace falta gente dispuesta a renunciar a lo profano, a renunciar a lo oculto, a renunciar a las tinieblas y a permitirle a Dios habitar en nuestros corazones. Oiga eso, capítulo 9 de Isaías está escrito, pero no es el tiempo de eso, no era el tiempo de eso. Si Abby todavía está por ahí, toma esa nota ahí para el miércoles. No era tiempo de Jesús reinar físicamente sobre la faz de la tierra. Era tiempo de purificar su trono. ¿Cómo Jesús puede venir a sentarse en un trono corrupto, inmundo y pisoteado por ladrones? Había necesidad de limpieza, de purificación. Había necesidad de santificar la casa donde Él iba a habitar. Solamente su sangre. Yo quisiera que Dios me regalara el don de cantar, aunque sea por un día. Solamente su sangre me puede limpiar de mi culpa. Solamente la sangre de Jesús puede regenerar la vida del ser humano. Es necesario que usted, ahí donde usted está, entienda que la manifestación de Jesús en la historia no es una acción religiosa,
sino el contexto bíblico activo, en acción de remover de la vida de los hombres lo que evita que Dios se siente en el corazón de los hombres. Sí, así mismo lo dije. Es la remoción, el remover de mi vida lo que impide que el corazón que tengo sea el trono de mi Dios, sea el trono de mi Dios, sea el trono de mi Dios. Fascinante este asunto, extraordinario este asunto. Él fue levantado como la serpiente en el desierto. La serpiente era la causa de la muerte, el pecado era la causa de la muerte eterna. Cuando Jesús es levantado en aquella cruz de madera, todo el pecado de la humanidad viene sobre él. Y esto provoca que Jesús diga: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué te has separado de mí? Por causa del pecado. Jesús se hizo pecado para cuando nosotros miremos a Él, el pecado pierda la autoridad sobre mi vida, el pecado pierda el poder sobre mi vida, el pecado pierda la función en mi vida, y yo pueda acercarme a lo pulcro, a lo santo, a lo divino, por la pureza del corazón efectuada por la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero en Dios que esta palabra que ha sido disertada en este lugar hinque vuestras conciencias y nos permita levantarnos en oposición a los mercaderes de este siglo que arrebotan con nuestro corazón las impurezas del mundo y no nos permiten vivir en la plenitud de la sabiduría y el conocimiento del Hijo de Dios. Sea Dios con cada uno de vosotros, sea Dios con ustedes. Permítame orar ahí donde usted está. Señor, yo te doy gracias. Te bendigo, te adoro y te doy el primado de mi vida. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tu sangre me limpie de toda culpa, que tu sangre me limpie de pecado, que tu sangre se lleve lo impuro, lo inmundo de mi vida y que me permitas no solamente estar dispuesto para lo santo, sino ser útil para las cosas santas. Purifícame, límpiame, lávame con tu sangre y que tu llaga sea la medicina de toda mi enfermedad, sobre todo la enfermedad del pecado. Estas cosas te pido por mí y por todos los que están al alcance de esta voz, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.